cómo mejorar la comprensión de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Es de lo que te voy a hablar en el vídeo de hoy. Una de las preocupaciones de los docentes es la poca capacidad que tienen nuestros estudiantes de comprender, de analizar la información, de crear, de transferirla a otros contextos, ¿no? Al fin y al cabo, de desarrollar un orden superior de ideas, de pensamiento, de capacidad de aprender, de pensar, ¿no? Ahora estamos en final de curso rellenando las competencias, los informes de competencias de nuestro alumnado, y aquí tenemos las competencias de aprender a aprender a ser, a pensar, la capacidad de social, de comunicación, etcétera, ¿no? Y realmente vemos que hay mucho trabajo por hacer. Te voy a hablar de 4 claves para que nuestras clases estén más orientadas en ayudarles a ellos a comprender aquello que estudian. Uno de los problemas más evidentes que tenemos es las prisas con las que vamos los profesores al aula, ¿no? Les llevamos ya la información totalmente trabajada, la trabajamos nosotros y se la transferimos a ellos. Y este es un problema, ¿no? Lo que debemos hacer es, venga, en primer lugar, la primera clave es captar su atención. Su atención. Si no hay atención, si no están prestándonos atención o están prestando atención a ese material que tienen que estudiar, no lo van a comprender, no lo van a entender, ni a memorizar, ni a recordar, ¿no? O sea, lo primero es la atención. Nosotros en el aula, para hacer una clase pues más atractiva, ¿no? Tenemos que acercarnos al nivel de conocimiento de nuestro alumnado. No se trata de ir a dar lo que toca, ¿no? Sino de saber qué es lo que sabe para poder partir de ahí, ¿no? Y ir ampliando conocimientos. Me decía una madre estos días pues que estaba preocupada, ¿no? Por el nivel que si el próximo curso, ¿no? Pues su hijo se iba a dar una torta, un guantazo en el nivel de algunas asignaturas, ¿no? Que este año las tiene más flojas. A ver, yo le he dicho que esté tranquila, que normalmente lo habitual es que el profesor evalúe, haga una evaluación inicial de dónde están sus alumnos y se parte de ahí. Pues luego, si ese punto inicial es muy atrás, está muy atrás, pues habrá que acelerar o habrá que estudiar más, ¿no? De la cuenta, pero tampoco se trata de que si este año no he hecho lo que me tocaba, pues el año que viene estoy perdido. Vale, entonces, atrapar la atención. La atención no se pide. Prestarme atención, ¿no? Muchas veces gritamos en clase, a ver, atenderme, hacemos todo tipo de señales y de estrategias para que nos miren, pero la atención se roba, se dice, ¿no? Se roba. Tenemos que hacer clases pues claras, atractivas, diferentes, cercanas y comprensibles, ¿no? Para nuestro alumnado. Venga, primera clave, ya tenemos su atención. Y si eres un estudiante que estás frente al temario, tienes que prepararte tus exámenes, tus asignaturas, quita distracciones. No tengas el móvil al lado, no tengas ruido, no tengas música. Muchos dicen, pero a mí la música me ayuda a concentrarme. Bueno, si estás con una musiquita de fondo a la que no le estás prestando atención, porque al final la atención se divide, ¿no? En todos los factores que tenemos alrededor. Si no le estás prestando mucha atención en la música y es solamente de ambiente, bueno, pero si ya tiene letra y estás canturreando, no estás prestando atención. Segunda clave, esto es seleccionar la información relevante. Tanto el profesor que está delante de su alumnado, ¿no? Es claro en las explicaciones, hace su esquema en la pizarra, los apuntes que les damos, los libros están muy ordenados, muy estructurados. Un estudiante tiene que primero echar un vistazo al tema, de principio a fin, un escaneo. Veo el título, veo los subtítulos, los apartados, lo que está en negrita, en cuadraditos. Si hoy en día ya viene la información de forma pues muy subrayada, con colores, de forma muy atractiva, muy visual, porque pues sabemos que así aprendemos más, ¿no? Si esta información está puesta de manera atractiva y fácil de leer, con párrafos, con la letra más grande, más espaciada. Bien, entonces,
tengo que seleccionar qué es lo importante de ahí. Y ya cuando me he aprendido la información más esencial, voy escalando, voy profundizando y voy desmenuzando esa información. Lo mismo el alumno frente a sus apuntes como el profesor en el aula, ¿no? Primero, lo básico, que quede claro, lo importante, las bases. Vamos a nivelar nuestra asignatura. Y después vamos a ir profundizando y cada alumno verá pues cuál es su nivel de partida, ¿no? Y hasta qué nivel de exactitud va a ir llegando. Tercera clave para ayudar a nuestros alumnos a comprender mejor las asignaturas es la reflexión. Después de haber estudiado, después de haber trabajado la asignatura, no llevándoles nosotros la información ya trabajada, ¿no? Ya analizada, sino que ellos la trabajen, la lean, hagan el esquema, hagan el resumen. Después de esto, llega la reflexión, llegan las preguntas, el qué ha aprendido, el esto yo cómo lo cuento a mi manera, con mis palabras, siendo preciso en el lenguaje, utilizando el vocabulario del tema, pero siendo capaz de explicarlo como si se lo explicaríamos a un niño pequeño o a una persona mayor, a nuestros abuelos, ¿no? Yo les suelo hacer esta pregunta a mis alumnos. Estamos trabajando un tema, el átomo, ¿no? ¿Y cómo le explicarías a un niño pequeño qué es un átomo? Si son capaces de responder es porque han comprendido la información. Si no son capaces de explicar lo que hemos trabajado de una manera comprensible, sin abusar del lenguaje de la calle, pero comprensible para cualquier persona, es que al 100% han comprendido el tema. Y esto nosotros, ¿cómo les ayudamos a trabajarlo en el aula? Que se expliquen entre ellos. Siempre fomentar el trabajo en equipo para que el que sabe más le explique al que sabe menos. Y ojo, no está perdiendo el tiempo, no está haciendo de profesor, no estamos dándole la responsabilidad de tú explica a tu compañero y yo mientras no estoy haciendo nada. No, al revés, está afianzando los conocimientos, está esclareciendo la información, porque hasta que no lo explicamos, realmente no sabemos qué dudas tenemos, hasta qué punto lo comprendemos, dónde nos atascamos, ¿no? Entonces, que se explique la información. Si estás en clase, en casa, eres estudiante, ¿a quién se le explicas? Pues a alguien que tengas en casa, a tus padres, a tu hermano, a un muñeco, en el espejo, al aire. Y por último, cuarta clave, fomentar el pensamiento crítico en nuestras clases. ¿Vale? Hacer unas clases más orientadas a pensar y aprender a aprender. ¿Esto cómo se hace? Hay muchísimas rutinas de pensamiento, muchas estrategias y muchas técnicas, ¿vale? Visita mi página web, te dejo por aquí el enlace, tienes una pestaña para ello y vete llevando estas rutinas, estas pequeñas actividades guiadas y pautadas al aula para enseñar a los alumnos a pensar y a aprender, a reflexionar y a profundizar en los conocimientos. Quiero hacer también una clase, una videoconferencia para hablar de forma más detallada de estas rutinas de pensamiento, porque me gustan mucho, las aplico en mi aula, leo mucho sobre ellas, sobre el programa Cero, el proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Tienes en la página web toda la información para que los profesores llevemos al aula estas técnicas de pensamiento crítico y quiero compartirlas contigo. Déjame abajo en los comentarios si te interesa y te mando un enlace para esta clase virtual de pensamiento crítico. Vale, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo trabajarlo, cómo fomentarlo. Haciéndoles preguntas, mejores preguntas, ¿vale? Se llaman preguntas socráticas, preguntas provocadoras. Por ejemplo, ¿qué te hace decir eso? ¿Qué quieres decir con eso? Ponme un ejemplo. ¿Cuáles son los pros y los contras de esa resolución de ese problema que estás planteando? Analiza la fiabilidad de las fuentes siempre que busques una información.
Espero que te hayan gustado estas 4 claves para fomentar más la comprensión en nuestras clases. En este canal te quiero hablar de transformación del sistema educativo, de llevar otro tipo de actividades y otra forma de evaluar para que nuestras clases sean más del siglo XXI, más orientadas a desarrollar las competencias de nuestros alumnos. Sígueme si te gusta esta información, déjame un comentario si quieres apuntarte a la clase de pensamiento crítico y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.